Buen día, mi nombre es Luis Edilson Cortelozano, estudiante del programa de especialización en Ciencia de Datos y Analítica de la UNAD. La presentación que se va a abarcar es sobre aprendizaje estadístico no supervisado. Como objetivos tenemos objetivo general, aplicar modelos de aprendizaje estadístico no supervisado mediante técnicas de reducción de dimensionalidad, análisis de agrupamiento K-means y clustering jerárquico para identificar patrones de comportamiento y segmentar eficientemente los viajeros en función de variables como el número de pasajeros, calificación, duración del viaje y costo histórico. En los objetivos específicos encontramos explicar la varianza de las variables originales del conjunto de datos mediante el análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad y destacar las características más relevantes que influyen en la segmentación de los viajeros. Examinar la estructura de agrupación de los datos mediante la implementación de algoritmos K-means con 4 segmentos definidos para identificar perfiles homogéneos de viajeros según variables claves como calificación, duración, costo histórico y número de pasajeros. Y por último, ilustrar la formación de clústeres jerárquicos entre los registros de viajeros mediante el análisis de dedongramas y tablas de resumen para visualizar relaciones y diferencias entre grupos que se puedan orientar en decisiones estratégicas en la política de precios. En esta diapositiva mostramos los resultados del análisis de componentes principales. A la izquierda vemos una tabla que indica cuánta varianza explica cada componente. El primer componente explica el 48,2% de la variabilidad, el segundo componente el 25,2% y el tercero el 24,8% de la variabilidad. Esto significa que con solo los tres componentes podemos resumir casi el 98% de la información total del conjunto de datos. Y a la derecha encontramos el script log, que es la gráfica que lo confirma, en donde la línea naranja representa cómo se acumula esta varianza y vemos cómo se estabiliza cerca del 100% con los tres primeros componentes. Esto permite reducir la complejidad del análisis sin perder información importante. En esta diapositiva se muestran los loadings o cargas de cada variable sobre los dos primeros componentes principales. A la izquierda vemos una tabla en donde, por ejemplo, la expectativa de duración del viaje y el precio del viaje en el componente principal 1 tienen una mayor carga, lo que indica que este componente representa principalmente la intensidad y el costo del viaje. Por otro lado, número de pasajeros y puntuación promedio tienen una principal carga en el componente 2, lo que sugiere que este componente está más relacionado con la experiencia de usuario. Esta diferenciación entre variables ayuda a entender cómo se agrupan los datos y qué representa cada uno de los componentes. A la derecha vemos la representación gráfica que lo confirma, ¿sí? Vemos que en el componente 1 las variables que más le hacen peso y en el otro componente otras que le hacen peso, lo cual confirma la tabla que acabamos de observar. Esta diapositiva muestra los resultados del modelo de K-means, donde se identificaron 4 clústeres o grupos de usuarios. En la tabla izquierda vemos el tamaño del porcentaje de cada clúster. El más grande es el clúster 2 con 27,5% y el más pequeño el clúster 0 con 22,9%. A la derecha se representa un gráfico de dispersión entre la duración del viaje y el costo histórico. Cada punto representa un viaje y está coloreado según el clúster al cual pertenece. Se observa una relación creciente entre la duración y el costo y una segmentación clara de los grupos, que confirma que los clústeres capturan patrones distintos en el comportamiento de los usuarios.
En esta diapositiva se muestran las características promedio de cada uno de los cuatro clústeres identificados. Por ejemplo, en el clúster 2 reúne viajes más cortos de 48,25 minutos de menor costo de $185 y una mejor calificación de 4,52, lo que sugiere usuarios satisfechos que hacen trayectos económicos y rápidos. En contraste con el clúster 1, donde agrupa a quienes viajan en grupo de 81 personas en promedio con trayectos más largos y costosos, ¿sí? Más largos y costosos, pero también con una buena percepción del servicio de 4,1. En el clúster 0, aunque tiene valores intermedios en duración y costo, representa la calificación más baja de 3,84, lo que puede alertar sobre problemas de calidad del servicio para este grupo. Y finalmente tenemos el grupo del clúster 3, que representa viajes individuales muy largos, ¿sí? De 141 minutos y muy costosos de $522, eh, pero también bien valorados, con 4,4, lo que permite a la empresa diseñar estrategias diferenciales en atención y precios. En esta diapositiva se representan los resultados del agrupamiento jerárquico, en donde a la izquierda vamos a observar la tabla de frecuencias que muestra los cuatro clústeres identificados. El clúster más grande es el clúster 1, con el 47,8% de los datos, y el más pequeño, el clúster 4, con el 13,1% de los datos. A la derecha se observa el dedongrama, que representa gráficamente cómo se formaron los clústeres a partir de las similitudes de los datos. Encontramos cuatro grupos representativos en el dedongrama que representan características homogéneas. Las ramas más largas identifican la mayor diferencia entre los grupos. Este tipo de análisis nos permite ver la estructura jerárquica de los datos y nos ayuda a facilitar la detención de segmentos naturales dentro de la población de los viajeros. Ahora, en esta diapositiva muestra los valores promedio de las variables por cada uno de los clústeres obtenidos en el modelo jerárquico. Es muy similar a los resultados también obtenidos en el modelo Cummins, ¿sí? Acá tenemos que nos destaca el clúster 2, ¿sí? Por obtener el mayor número de pasajeros, el 83,87, la mayor duración del viaje de 143,91 minutos y el costo más alto, con una buena calificación del servicio del 4,15. En cambio, en el clúster 4, ¿sí? El clúster 4 reúne los viajes con menos pasajeros, en este caso 41,74, y la calificación más baja de 3,76, a pesar de tener trayectos más largos y más costosos. En el clúster 1, el cual es el más numeroso, representa usuarios de viajes intermedios entre la duración y el costo con una buena percepción del servicio. Y finalmente, el clúster 3, que agrupa trayectos largos, buena calificación, ¿sí? 4,59, pero con menos pasajeros. Esta segmentación permite entender mejor las diferencias entre los perfiles de los usuarios y diseñar estrategias diferenciadas para cada grupo. Como conclusiones del análisis de componentes principales, encontramos que la variabilidad de los datos puede ser explicada eficazmente con dos o tres componentes principales, conservando hasta el 98% de la información original y facilitando su interpretación y procesamiento. Los componentes principales separan dimensiones claves del servicio como la intensidad y el costo frente a la experiencia del usuario.
lo que fortalece futuras estrategias de segmentación y fijación en la dinámica de precios. Entre el agrupamiento Camins encontramos que el modelo identificó cuatro segmentos claramente diferenciados como usuarios con trayectos cortos y económicos, con alta satisfacción, y viajeros con trayectos largos y costosos con igualmente buena percepción del servicio. Las medidas resumen por clúster revelan oportunidades para diseñar estrategias enfocadas destacando grupos con alta demanda grupal, baja calificación o características mixtas que pueden guiar a decisiones de mejora o diferenciación. En el agrupamiento jerárquico encontramos que se identificaron cuatro clústeres distintos con comportamientos heterogéneos, desde grupos con altos valores en pasajeros, duración y costo, hasta usuarios con calificaciones más bajas y trayectos costosos. Y por último, la distribución de los clústeres evidencia que casi la mitad de los usuarios pertenecen a un segmento intermedio, lo que permite estructurar políticas de servicio diferenciadas según el perfil de cada grupo. Bueno, muchas gracias.